Y este domingo también se realizaron elecciones presidenciales en Chile. El actual mandatario Sebastián Piñera fue uno de los primeros en votar para elegir a su sucesor. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a los candidatos que buscan ocupar el cargo por los próximos 4 años. Que espero que sea una motivación para que los casi 15 millones de chilenas y chilenos podamos hoy día participar de estas elecciones. Todos los votos cuentan, todas las opiniones importan. Y la participación de la gente le da la fuerza a nuestra democracia. Quiero decirles a los candidatos que no salgan electos, que apreciamos y agradecemos el compromiso y el esfuerzo que significa ser candidato. Y a los que sí sean elegidos y tengan que asumir el próximo 11 de marzo, que nunca se olviden que han sido elegidos por la gente para estar al servicio de la gente. Por eso les pedimos que contribuyan a mejorar la calidad de la política, que contribuyan a mejorar la calidad de la convivencia entre los chilenos, que nunca se olviden que están al servicio de los chilenos y que tienen que trabajar sin descanso y entregar lo mejor de sí mismos para que la calidad de vida, las oportunidades de todas las familias chilenas puedan avanzar. Recordemos que en las elecciones generales de este domingo en Chile, los ciudadanos votaron por un nuevo presidente, renovarán también la totalidad de la Cámara de Diputados y una parte del Senado, además de elegir los consejeros regionales. Desde las 8 de la mañana, los centros de votación en Chile empezaron a abrir sus puertas y están programados para cerrar a las 18 horas local. El Servicio Electoral Chileno, CERVEL, informó que el total de habilitados en el padrón electoral definitivo está compuesto por 15.030.945 ciudadanos. En la jornada de este domingo, los chilenos van a elegir un presidente para un periodo de 4 años. El cargo lo disputan 7 candidatos, aunque la ley establece que si ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta programada para el 19 de diciembre próximo. Por su parte, también serán renovados los 155 legisladores que integran la Cámara de Diputados para un periodo de 4 años. Además, 27 de 50 miembros del Senado para servir un término de 8 años en el Congreso Nacional. Por su parte, también se escogen asimismo los 302 miembros completos de las juntas regionales para un periodo de 3 años en estas elecciones generales que se realizan durante este domingo 21 de noviembre. Y en México, el Instituto Nacional de Migración informó que rescataron a 600 migrantes que eran transportados en 2 tráilers. Esto ocurrió en el estado de Veracruz. Las autoridades mexicanas rescataron a 600 migrantes que eran transportados en 2 tráileres en el estado de Veracruz, en el este del país. Según informó el sábado el Instituto Nacional de Inmigración, se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, en su mayoría cercanos a México, pero también de India, Bangladesh y naciones africanas. Hay niños, hay niñas, hay menores, me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, ¿no? En ese momento se solicitó la verificación a través del médico, nos proporcionaron al médico que trabaja aquí en la Fiscalía que de manera amable los atendió y mandaron a comprar los medicamentos necesarios. El rescate ocurre en momentos en que una caravana de unos 800 migrantes indocumentados avanza a pie por Veracruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos que partieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien prometió darles buen trato. Más de 190.000 de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Más de 74.000 han sido deportados. Según directivas del gobierno de Biden, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para Estados Unidos, como actividades terroristas o de espionaje y comisión de delitos o infracciones graves. Y un periodista somalí conocido por sus críticas contra el grupo yihadista Al-Shabaab murió en un ataque suicida cuando salía de un restaurante en Mogadiscio. Esto lo informaron las autoridades. Conmoción en Somalia.
Un periodista conocido por sus críticas contra el grupo yihadista Al-Shabaab murió el sábado en un atentado suicida cuando salía de un restaurante de la capital. El movimiento vinculado a Al-Qaeda reivindicó en un comunicado la explosión, que mató al director de Radio Mogadiscio e hirió a otras 2 personas, el director de la televisión nacional y un chofer. El grupo Al-Shabaab batalla desde 2007 para derrocar al gobierno federal y suele perpetrar ataques contra las fuerzas de seguridad, el gobierno y también civiles. El reportero fallecido era conocido por sus entrevistas a presuntos yihadistas detenidos por las fuerzas de seguridad somalíes. Sus programas tenían mucha audiencia, tanto a nivel nacional como en otros países. Y Bielorrusia cambió de táctica en la crisis con su vecino polaco al dirigir ahora a grupos de migrantes más pequeños hacia múltiples puntos de la frontera entre los 2 países. Esto lo declaró el ministro polaco de la Defensa. Veamos los detalles en el siguiente informe. Bielorrusia cambió de táctica en la crisis migratoria en la frontera con Polonia. Eso denunció el sábado el ministro polaco de Defensa, que acusó a Minsk de dirigir ahora a grupos de migrantes más pequeños hacia múltiples puntos fronterizos. Los países occidentales acusan a Bielorrusia de fabricar esta crisis al hacer venir migrantes, sobre todo de Oriente Medio, y llevarlos a la frontera, prometiéndoles que podrán cruzarla fácilmente y entrar a Polonia, y por tanto a la Unión Europea. El gobierno bielorruso desmintió estas acusaciones y reprochó a Bruselas que no acepte a los migrantes. El viernes, el presidente Alexander Lukashenko declaró a la BBC que era totalmente posible que sus fuerzas de seguridad hubieran ayudado a las personas a entrar al bloque. Pero negó que se tratara de una operación orquestada, sino de un gesto de humanidad de algún integrante de sus tropas porque los eslavos tienen corazón. En la ciudad polaca de Hajnówka, fronteriza con Bielorrusia, integrantes del grupo Madres en la Frontera se congregaron en apoyo a los derechos de los exiliados. Human rights are being violated. Se están violando los derechos humanos. No deberíamos utilizar el sufrimiento humano como herramienta política y eso es exactamente lo que se está haciendo. Simplemente no estoy de acuerdo con que mi país actúe así. Hay herramientas adecuadas para manejar situaciones como esta. There are proper tools for handling situations like these. Según los medios de comunicación polacos, al menos 11 migrantes murieron desde que comenzó esta crisis. Y la cumbre sobre el cambio climático realizada en Glasgow emitió un documento final que muestra algunos avances, pero menos de lo que muchos expertos creen necesarios. El documento fue firmado por los casi 200 países que asistieron a la COP26 y aunque no es legalmente vinculante, se espera que establezca una agenda global contra el cambio climático para la próxima década. Ya estamos viendo cómo hubo un artículo en Nature, una revista, que dice que 85% de la gente ya está experimentando, sintiendo la consecuencia del cambio climático. Hay gente que ha perdido todo. 1.5, 2 grados es un montón. Esas son metas que uno dice, pues decimos, ok, vamos a basarnos en un año normal o con los conocimientos y modelos que tenemos para detener ese calentamiento, ¿no?, que va a crear estas incertidumbres. Y esto lo hacemos usando a la ciencia como la mejor herramienta que tenemos. Y este es el tipo de información que los científicos y la gente, el panel intergobiernos en cambio climático, tenemos que tomar las contribuciones determinadas a nivel país y todo el dinero que está puesto en la mesa para realmente cubrir esto, porque los países deben realmente poner el esfuerzo necesario para eso. Otros investigadores advierten el impacto devastador que el cambio climático ya ha tenido en los países en desarrollo y particularmente en los movimientos migratorios. Los problemas ambientales tienen que ver con la movilidad. Depende de la intensidad, del lugar, pero por otro lado tenemos la vulnerabilidad social, que son las características de las poblaciones, dependiendo de la capacidad para responder por parte de los gobiernos. Puede haber agencias para administrar desastres o avisos en caso de emergencia, hospitales y otras instituciones que puedan
cuidar de la gente que puede ser dañada, lesionada por eventos climáticos. Entonces la migración es algo que se considera como una estrategia tradicional para lidiar con problemas, porque hay patrones de migración que han sucedido por siglos. También destacan la necesidad de combatir lo que califican como racismo ambiental en las comunidades de menos ingresos. La Casa Blanca y Gina McCarthy, encargada del tema climático, señalaron que va a haber un impulso para que las industrias y los negocios reduzcan sus emisiones. Y adicionalmente es muy importante que se haya aprobado el paquete de infraestructura en ciertas partes. Abogan para que se cumpla el compromiso de imponer metas más estrictas contra la quema de carbón el año entrante. Y con esto hacemos una nueva pausa, amigos, no se aparten, tenemos mucho más al regresar.